Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, a fin de que nadie diga, por mis fuerzas, porque yo soy bueno, porque yo soy santo, yo hice eso. No, Dios dice, voy a agarrar a los que no tienen fuerzas, a los que han pecado, a esas personas las voy a usar para cumplir mis propósitos, para que nadie diga que es por su propio esfuerzo, ¿verdad? Para que nadie se jacte en su presencia. Entonces vamos a ver un ejemplo primero negativo, que es Saúl, ¿verdad? Conocemos la historia del rey Saúl. Él fue el primer rey de Israel, fue ungido. Vamos a leer, en medio de la vida de Saúl hubo un capítulo en el que él hizo algo mal, ¿verdad? Él dice en 1 Samuel 14:24, dice, he pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Ahí está hablando con Samuel. Dice, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Dice, los soldados me intimidaron y les hice caso. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo a adorar al Señor. Samuel le dice, no voy a regresar contigo. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo, hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno. O sea, leemos el estado de ánimo en el que está Saúl, ¿verdad? O sea, ¿en qué estado de ánimo tienes que estar para arrancarle las vestiduras a la persona que está enfrente de ti, ¿verdad? O sea, estás platicando con alguien y de repente estás tan enojado que le agarras la ropa y se le arranca. O sea, así estaba Saúl, ¿verdad? O sea, la sangre corría por sus venas, sus oídos empezaban a zumbar, o sea, empezaba a sudar, y pues no aguantó tanta ira que tenía, y que le quite la ropa a Samuel, ¿verdad? Entonces, yo puedo entender cómo nosotros pasamos por esos sentimientos también. A veces nos sentimos tan enojados, empezamos a gritar, empezamos a discutir, a lo mejor con nuestros papás, con nuestros esposos, con nuestros hijos, ¿verdad? Y Dios, en medio de esa situación, aquí lo que hace es ya no usar a Saúl, ¿verdad? Ya no empezó a usar ese rey que iba a ser grande. O sea, ya Dios como que dijo, ya no voy a usar, voy a escoger a otro, dice la palabra, ¿verdad? Entonces podemos ver un poco también de orgullo, un poco de sentimiento, un poco de orgullo en Saúl, diciendo, los soldados me intimidaron y les hice caso. O sea, él era el rey, él era el mero mero, era el jefe del ejército, y luego dice, los soldados me intimidaron y les hice caso. O sea, como que no quise quedar mal delante de mis compañeros de trabajo. Como tú y como yo, Saúl era alguien que tenía problemas, ¿verdad? Tenía defectos, tenía imperfecciones. A veces nosotros también tenemos miedo al que dirán, miedo a las consecuencias, pero hay algunos de nosotros también que ahorita como que no estamos haciendo lo que Dios quiere que estemos haciendo, ¿verdad? Nos levantamos temprano, vamos a la escuela, vamos al trabajo y caímos en la misma rutina, ¿verdad? Trabajar, dormir, trabajar, dormir, trabajar, dormir. Y pensamos que si en realidad eso es lo que Dios quiere para nosotros, si en verdad eso es nuestro propósito. O sea, esos tipos de pensamientos, esos tipos de cosas es las que Dios quiere hablarnos esta mañana, ¿verdad? Nos quiere decir que a pesar de todo eso, a pesar de nuestro orgullo, a pesar de nuestro miedo, a pesar de nuestros sentimientos, Dios nos quiere utilizar. Y vamos a ver otra persona que, como Saúl, como tú, como yo, todavía tuvo miedo, pero Dios sí lo usó. Vamos a ver a Jonás. ¿Se acuerdan? La historia de Jonás era una persona que también tenía miedo, ¿verdad? Dice, y voy a leer rápido los versículos, no tienen que seguir en su Biblia, pero ahí los van a poner. Dice Jonás 2:2, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. O sea, estaba dentro del pez ya. Dice, oró Jonás. ¿Qué hizo? Él oró. Dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación de Jehová. Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás a la tierra,
Y luego en el capítulo 3 empieza a explicar cómo toda la ciudad de Nínive, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor, y Dios se arrepintió del mal que había de hacer en la ciudad y no lo hizo. Entonces, Jonás, como Saúl, como yo, como tú, también tuvo miedo. Pero, ¿cuál fue la diferencia? O sea, ¿por qué Dios sí usó a Jonás y ya no empezó a usar a Saúl? O sea, la diferencia fue que Jonás creyó y actuó. Él creyó, dijo, ok, Dios me quiere usar. Él no fue con el pez adentro, pues le voy a arrancar las vestiduras, no se enojó y dijo, ok, ya no voy a ver cómo me salgo, voy a intentar salirme. Él no dijo, por mis propios esfuerzos voy a intentar salirme de este pez. Él dijo, se puso a orar, dijo, me arrepiento, yo sé que tú me vas a usar. Y cuando el pescado lo escupió, ¿verdad? Lo vomitó, es como si Dios estuviera diciendo, te voy a dar otra oportunidad, te voy a dar otra oportunidad para que vayas. ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, en medio de tu situación, en medio de tus sentimientos, en tu enojo, tu ira, yo te voy a usar y vas a ir al pueblo de Nínive y todos se van a arrepentir. Entonces, eso fue la primera categoría, ¿verdad? Nuestros sentimientos, cómo Dios sí nos usa en medio de tus sentimientos. La otra categoría que encontré es imperfecciones físicas. A lo mejor piensas que eres muy joven, ¿verdad? Todos sabemos que la historia de David era muy joven cuando fue ungido para ser rey. A lo mejor tú ahorita piensas que eres muy joven, muy viejo, o que no eres tan fuerte, o no soy tan rápido, es que yo hago las cosas más lento, por eso a lo mejor no me meto con eso. O a lo mejor yo no hablo tanto, no soy tan extrovertido, por eso mejor yo como que no saludo a la gente, ¿verdad? Porque yo no puedo. O a lo mejor no tengo dinero, por eso mejor no me meto en esas cosas, porque luego no sé qué va a pasar, ¿verdad? O no tengo carro, por eso mejor no voy a la iglesia. O sea, cosas así, que nosotros nos ponemos esas limitaciones físicas y pensamos que por esas situaciones Dios nos va a dejar de usar, ¿verdad? En la historia de David vemos cómo él era una persona joven cuando fue ungido. Dice la palabra que Samuel, o sea, ya no volvió a ver a Samuel el profeta, pero sí fue y vio a David, ¿verdad? Llegó a la casa de David y le dijo a su papá que formara a sus hijos para ver cuál iba a ser el hijo del siguiente rey de Israel. Y el papá pues se lo hizo fácil como que no mostrar a David, ¿verdad? Porque pues era joven, porque tenía un trabajo que era cuidar las ovejas. Entonces le dice, pues ¿dónde está tu otro hijo? ¿Verdad? ¿No tienes otro hijo? Y dice, ok, tengo un hijo, pero es más joven, se trae. Pues se lo trae y Dios le muestra a Samuel que él va a ser el siguiente rey de Israel. O sea, a pesar de su juventud, a pesar de que su trabajo era cuidar las ovejas, Dios usó a David, ¿verdad? Y vemos cómo David después llega a retar a uno de los filisteos más temidos, ¿verdad? Todos conocemos la historia de David y Goliat. Y si se fijan algo interesante, en 1 Samuel 17:33, estaba platicando David con Saúl, ¿verdad? Le estaba diciendo, voy a retar a gigante. Y Saúl, el mismo de al principio, el mismo que tuvo miedo, dice, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. O sea, otra vez, como que, dice, no, es que no vas a poder, es que tú eres muy joven, no, es que tú no hablas tanto, no te van a salir las cosas. O sea, va a haber personas que te van a empezar a decir esas cosas, ¿verdad? Pero tú como David tienes que creer, tienes que decirle, si Dios me ha guardado de leones, Dios me ha guardado de osos cuando tratan de atacar mis ovejas, ¿cuánto no me va a guardar de un gigante, ¿verdad? ¿Cómo no me va a guardar contra un filisteo? Si Dios me ha cuidado hasta ahora, si hasta ahora he estado bien, ¿cómo no me van a salir bien las cosas? Si seguimos leyendo la historia, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. O sea, fíjense cómo le está diciendo a un jovencito tan chiquito, o sea, yo te voy a cortar la cabeza y te daré los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que todos sepan en esta asamblea que el Señor libra, y que no es ni con espada, no es con lanza,
porque la batalla es del Señor y Él los entregará en nuestras manos. Como dice la canción, no es con espada, no es con su santo espíritu, ¿verdad? O sea, nosotros lo cantamos, lo decimos y lo estamos creyendo, estamos actuando en eso. O sea, David se atrevió a retar a un gigante a pesar de su juventud, porque Dios usa a lo débil del mundo, Dios usa a lo vil del mundo, lo usa para hacer cosas grandes, porque Él no quiere decir que nadie se gloríe, que por mis fuerzas yo lo hice. No. Él agarra a lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. A lo mejor hoy piensas que eres muy joven, muy viejo, muy chico, o no, es que soy medio cafecito, como que no me van a hacer caso, ¿verdad? Entonces, o sea, Dios te quiere decir que a pesar de todo eso, a pesar de tus características físicas, Dios te quiere usar. Otro ejemplo era Moisés, como decíamos el domingo pasado, ¿verdad? Moisés era tartamudo, él no podía hablar muy bien, que digamos, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo usó. Leemos en Éxodo 4:10, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Como que se me traba la lengua, ¿verdad? Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién te dio la boca? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? Como le estuviera diciendo, ¿quién hizo todo? O sea, yo soy el creador. Yo soy el que hizo la boca, la lengua. Yo hice al mudo, yo hice al ciego, yo hice al rico, yo hice al pobre, yo hice a los americanos, yo hice a los hispanos, yo hice a los chinitos. A todos los hice yo. O sea, ¿por qué tienes miedo de hablarle a todos? O sea, ¿por qué estás así? Entonces, a mí me impresiona cómo Dios siempre usa cosas pequeñitas para manifestar su gloria, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué usó David para matar a Goliat, verdad? Son las piedrecitas, ¿verdad? Una piedrecita para derribar a un gigante, o sea, no puede ser, ¿verdad? Tuvo que ser la obra de Dios ahí. O sea, una vara que usó Moisés para dividir el mar en dos, tampoco la vara la dividió, ¿no? ¿Verdad? O sea, fue el poder de Dios en esa vara, ¿verdad? El poder de Dios en Moisés, actuando en ese momento. ¿Qué usó Jesús para entrar a Jerusalén? Entró en un burrito, ¿verdad? No entró en un carruaje lleno de fuego, con todos aplausos, no. Entró en un burrito. ¿Qué usó Gedeón para ganar su gran batalla? Usó, o sea, cántaros de barro. ¿Y cómo fue que Josué derribó las murallas de Jericó? O sea, nosotros lo cantamos, o sea, le dieron vueltas a las murallas, gritaron, se cayeron. O sea, ¿tampoco creen que gritan son? Es el poder de Dios, o sea, es el poder de Dios actuando sobre las cosas pequeñas. Porque Dios usa a lo necio del mundo, eso lo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. O sea, en medio de tus sentimientos, en medio de tus dificultades físicas, en medio de mí, no es que qué van a decir, no es que yo no puedo. O sea, en medio de todo eso, Dios quiere usar eso para mostrar su presencia, para mostrar su gloria y actuar en milagros en tu vida. La última categoría que encontré fue el pecado. O sea, volvemos al ejemplo de David, ¿verdad? Nosotros cuando estamos en pecado a veces como que se nos hace difícil abrir la Biblia, ¿verdad? No, es que Dios ya no me va a hablar. No, es que yo no puedo cantar ya porque no, es que tú no sabes lo que yo he hecho. Cuando llegan personas y me dicen, no, es que tú no sabes lo que yo he hecho, yo no creo que Dios ya me vaya a ayudar. Entonces debemos entender que si te arrepientes de corazón, eso es lo primero, arrepentirse verdaderamente y arrepentirse de corazón, si tienes fe y actúas, entonces Dios te va a ayudar. David, sabemos que él cometió adulterio e inclusive mandó matar al esposo de la mujer con la que cometió adulterio. Sin embargo, vemos que, ¿por qué David? ¿Por qué Dios sí aceptó a David que siguiera siendo rey y no a Saúl? ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que Jonás, él tuvo fe y actuó. También David tuvo fe, actuó y por supuesto se arrepintió, ¿verdad? Leemos en Salmos, todo el Salmo 51 es puro arrepentimiento de David, escribe todo el arrepentimiento que él pasó. Y si quieren leer el primer versículo, nomás lo voy a leer, dice:
ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, sigue todo ese capítulo 51, sigue describiendo, perdóname, me arrepiento, o sea, yo no soy digno, tú eres grande, o sea, ese arrepentimiento verdadero que no tuvo Saúl. Saúl agarró la vestidura de Samuel y se la aventó, ¿verdad? O sea, ¿qué diferencia entre Saúl y David? O sea, uno tiene que ser como David, arrepentirse para que Dios te siga usando, porque Dios usa a los pecadores para mostrar cosas buenas, ¿verdad? Dios usa tu pasado para que tú le puedas ayudar a los demás, ¿verdad? Siempre y cuando te arrepientas, tengas fe y que sigas actuando, ¿verdad? Otro ejemplo del pecado es Pedro. También hemos hablado estos domingos acerca de la vida de Pedro, de cómo era él, ¿verdad? Él era algo como que estaba diciendo el hermano Noé, que algo actuaba muy rápido, ¿verdad? Que le mochó la oreja y todavía hemos dicho a uno. O sea, cuando arrestan a Jesús, Jesús le dice, ciertamente me vas a negar antes de que el gallo cante. Y Pedro le dice, no, yo como te voy a negar, yo soy tu siervo, yo te he seguido todos los días. Y leemos en Mateo 26, 74, dice, entonces él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. O sea, ese mismo Pedro que dijo, yo te voy a seguir, no importa que, él mismo negó a Jesús, ¿verdad? O sea, mintiendo, ¿no? Yo no lo conozco, yo no sé ni quién sea. O sea, nosotros con nuestras acciones decimos eso, decimos que somos cristianos, decimos que seguimos a Jesús, y en nuestras acciones, no, yo no lo conozco, ya no me acuerdo que me había dicho, o sea, yo no me acuerdo de eso, yo hice esto. O sea, con nuestras acciones decimos, no conozco a ese Dios. Y a mí me gusta cómo Jesús, cuando resucita, que vienen a las mujeres a dejar fragancias aromáticas a la tumba de Jesús, y se les aparece un ángel, ¿verdad? Dice en Marcos 16, 7, dice, el ángel habla con las mujeres y les dice, pero id, decid a los discípulos y a Pedro en específico, díganles que Jesús va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como ya les había dicho. O sea, dice en específico, díganle a Pedro también, porque él me negó, pero díganle que yo lo perdono, que no importa lo que haya hecho, que yo lo voy a seguir usando. Y seguimos leyendo la historia de Pedro, dice que después de eso, Pedro predica y 3,000 personas se convierten gracias a esa predicación que Pedro hace, ¿verdad? Y en ese momento fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre esa tierra. Entonces, o sea, a pesar de ese pecado que Pedro negó a Jesús, a pesar de nuestros pecados, Dios nos quiere seguir usando, decirle, hey, dile a David que está bien, que no hay problema, dile que lo voy a ayudar, dile a Art que no hay problema, yo lo voy a seguir ayudando, dile a todas las personas, diles en específico que no hay problema, porque yo estoy con ellos, y porque yo agarro lo necio del mundo, y yo agarro lo vil del mundo, y yo agarro lo más débil, y yo agarro a los pecadores, yo agarro a los que tienen miedo, yo agarro a los jóvenes, yo agarro a todos, para avergonzar a los que son fuertes, para que nadie diga que es por mis fuerzas, por las fuerzas de Dios, ¿verdad? Entonces esta mañana yo los animo a tener fe, primeramente, tener fe de que Dios los va a usar, de que tomen acción, que digan que yo creo que Dios me puede usar, yo creo que Dios a pesar de mi pecado me puede usar y quiero hacer algo, ¿verdad? O sea, ahora que van a empezar los grupos que tenemos, ¿verdad? Díganle a su líder del grupo, ¿cómo puedo apoyarte? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer para que yo sé que Dios me puede usar? A lo mejor no me gusta hablar, no puedo hablar en público, a lo mejor no soy así, pero yo sé que Dios me quiere usar, yo sé que Dios ayuda a esas personas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Díganles a sus líderes, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Porque lo primero que hay que hacer es, porque sabemos que tenemos fuerza, ¿verdad? Tenemos una fuerza dentro, sabemos que tú eres valiente, que eres parte de la creación más valiosa, que tienes una habilidad
y tienes un potencial. Todos tenemos talentos. A lo mejor hay escritores, músicos, técnicos, o sea, todo hay aquí, ¿verdad? Pero tenemos que activar ese poder. Todos tenemos un gozo dentro de nosotros, y nuestro propósito es dejar salir ese gozo para poder ayudar a los demás, ¿verdad? Para tener un impacto en esta comunidad, porque nosotros tenemos el poder de cambiar esa comunidad, tenemos el poder dentro de nosotros, y nuestra responsabilidad es dejar salir ese poder para tener impacto en las personas, para empezar a cambiar corazones, para empezar a decir, como estaba diciendo el hermano, que cuando entremos por esa puerta, que no seamos los mismos, ¿verdad? Que cuando entremos, que seamos personas diferentes, que actuemos con fe y que creamos, y que no se nos olvide cuando salgamos de la puerta, ¿verdad? Que no seamos los mismos, que cada día le digamos al Señor, Señor, aquí estoy, perdóname por mis pecados, perdóname porque yo soy de esta manera, perdóname porque hice esto, pero yo creo que tú me vas a ayudar, y yo creo que tú vas a estar conmigo todos los días, porque tú eres el Rey de Reyes, porque yo soy nación santa, pueblo escogido por Dios, para ayudar y para hacer cosas grandes. Amén. Okay, eso es todo lo que tengo preparado. Vamos a ponernos de pie y vamos a declarar que nos arrepentimos por todo lo que hemos hecho, y declarar que vamos a tener fe, y declarar que el Señor nos va a ayudar. Amén. Señor, en esta mañana, Señor, tarde, te damos gracias por estos momentos que nos has dado de comunidad con nuestros hermanos, Padre, con nuestros amigos. Gracias porque los trajiste, Señor. Te pido que tú siembres, Padre, esa semilla en su corazón, que tú traigas, Señor, arrepentimiento a nuestros corazones, Señor, que podamos sentirnos, que lloremos amargamente como Pedro lo hizo, Dios, que lloremos, Padre, en tu presencia, Señor, pero que tú nos llenes con tu gozo, que tú nos llenes con tu poder, que tú nos llenes, Padre, con tus fuerzas, Señor, que no digamos que lo hicimos porque nosotros somos buenos, que lo hacemos porque tú, Señor, eres bueno, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Gracias, Señor, te damos por todo lo que nos has dado, Señor. En este momento, Señor, declaramos que somos fuertes, Señor. Dice tu palabra, Señor, que ahora, Señor, diga el pobre, Señor, rico soy, Señor. Diga el débil, Señor, fuerte soy, Señor. En este momento decimos que somos